Hola, ¿qué tal? Soy Juan Alzate y me dedico principalmente a ser saxofonista de jazz. Hoy les quiero hablar de algo muy particular. Resulta que les quiero hablar de mi música, de algunas de las piezas que toco de manera más constantemente en diferentes escenarios, ya sea en los clubs de jazz o incluso en los festivales, que es donde más toco mi música que he compuesto desde hace ya algunos años. Y pues hoy les quiero presentar un tema que se llama la improvisación del jaque. Este tema fue compuesto en el 2007, ya hace un muy buen rato, y es uno de los temas que más toco y uno de los temas que más me gustan tocar además. Y creo que a la gente que ha tocado conmigo este tema también les gusta porque es un tema en el cual podemos explayarnos de una manera muy, muy especial. Este tema forma parte de un proyecto que fue durante el festival o torneo internacional de ajedrez, mejor dicho, de Linares, Morelia, que se llevó en esos años en esta ciudad, en Morelia, y también allá, pero aquí hubo una parte interesante porque se vincularon cuestiones culturales con el jazz, así que hubo danza vinculada al ajedrez. En este caso nosotros vinculamos el jazz con temas de ajedrez, por eso lleva el nombre de improvisación del jaque. Entonces lo hicimos en vivo, este concierto, evidentemente fue en la Plaza Juárez, me recuerdo, en ese entonces, el 21 de febrero del 2007, si no mal recuerdo. Y en la grabación original están músicos con los que he tocado de alguna manera durante todos estos años, como son David Villanueva en el teclado, Flavio Meneses en la guitarra, está también Iván Lara en el bajo eléctrico y Efrén Capiz en la batería. Una vez que hicimos este concierto, tuvimos la idea de hacerlo como una especie de relato de cada pieza. ¿Qué significa esto? Que en ese momento proyectábamos, según el tema de cada pieza, una historieta o una historia como un cómic que se proyectaba en una gran pantalla en aquel momento. Posteriormente, cuando pudimos sacar el disco, gracias a una beca de la Secretaría de Cultura del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, de ese año, o creo que fue un poco después, como 2010, si mal no recuerdo, pues ya no pudimos sacarlo evidentemente como film o con el cómic, sino sacamos más bien una historieta. Les voy a mostrar, por ejemplo, este es el disco, como salió en compacto, y que lleva justamente este nombre de los jugadores de jazz, porque es una manera de decir que son jugadores de ajedrez. Y esto lo hicimos en conjunción con la escritora Necli Rojas, quien hizo la portada y todo lo que es el diseño gráfico del disco. Y pues evidentemente también la contraportada, pues vienen todos los créditos, las instituciones que se vincularon para que pudiéramos obtener este producto, y también la disquera que está en Querétaro y que nos apoyó muchísimo a poder hacer esto, que es Luna Negra, del buen Paco Lucas. Y viene con este cómic, en vez de haber sacado, como les decía, la película, hicimos este cómic para donde ya vienen en forma de historieta las diferentes piezas. Cada pieza tiene una historia. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunos de los detalles del cómic que vienen con una historia, que es como una especie de, si quieren verlo así, como una especie de poema gráfico o de historia gráfica vinculada a la música. El tema que les estoy presentando ahora se llama Improvisación del Jaque, pero pues también tiene otros temas que toco también muy seguido, que se llama Las Negras Abandonan, por ejemplo, el blues de los peones y pues esta improvisación del jaque. Y que es muy, muy interesante, creo yo, los diferentes temas que aquí se abordan hablando musicalmente. Ahora, en la pieza que tocaré para ustedes ya en vivo, es una pista que hice recientemente en Casa Michoacán, dentro de un proyecto en el cual se nos otorgó cierto tiempo para hacer grabaciones, y hicimos una nueva versión de este tema. Y aquí me acompañan Fernando Mendoza en la batería, quien además hizo pues la mezcla, y también está
Flavio Meneses, que en esta ocasión está en el bajo eléctrico, ya no en la guitarra, y en el teclado Fito Lubiano. Entonces hacía cuarteto, a diferencia de quinteto en la versión original. En esta versión de cuarteto, pues también suena muy interesante. Obviamente con el paso de los años hemos madurado mucho este tema y le hemos agregado pues otro tipo de características musicales que cada vez que la tocamos pues le dan una característica única. Espero les guste y pues bueno, seguiremos después más adelante con más música que he compuesto y que espero sea de su agrado. Estuvo con ustedes Juan Alzate y hasta la próxima.